Cultural Valenciano dice que los bienes que integran preferentes de patrimonio constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes públicos que lo representan. Esta misma ley, en su articulado, en el artículo número 5, en los puntos 1 y 2, dice que los propietarios y poseedores de bienes del patrimonio cultural valenciano deben custodiarlos y conservarlos adecuadamente a fin de asegurar el mantenimiento de sus valores culturales y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Además, en su punto segundo, añade que cualquiera que tuviera conocimiento del peligro de destrucción, deterioro o perturbación en su función social de un bien del patrimonio cultural. Gracias, señora alcaldesa. O de la consumación de tales hechos deberá comunicarlo inmediatamente a la Administración de la Generalitat o al Ayuntamiento correspondiente, quienes adoptarán sin dilación las medidas procedentes en cumplimiento de la presente ley. Digo todo esto porque entre el año 1996 y 1997 los servicios arqueológicos del Ayuntamiento hicieron un gran hallazgo, y es en el solar de la calle Salvador Giner, entre los números 3, 5 y 7, del testimonio más antiguo que se conoce de la Huerta de Valencia. Ese hallazgo era un molino hidráulico de época islámica, datado aproximadamente entre el siglo IX y el siglo X, con fechas más recientes, es decir, estamos hablando de unos restos arqueológicos que tienen como mínimo 1000 años. A partir de ahí se inició toda una actuación tanto de la Dirección General de Patrimonio como del Ayuntamiento de Valencia para conservar ese bien en función de modificar el catálogo del barrio del Carmen, y más allá de que no fue hasta 2008 cuando todas esas actuaciones terminaron, quizá demasiado tiempo, pero bueno, no vamos a entrar, no quiero entrar en que eso, digamos, en esa burocracia que quizás sea necesaria, no lo sé, sea como fuera, el Ayuntamiento de Valencia en el año 2008 publicó un anuncio en el boletín oficial de la provincia en el que decía, entre otras cuestiones, que el nivel de protección de estos restos arqueológicos debía ser protección integral y que además el uso debía considerarse la exhibición pública en condiciones adecuadas. Sea como fuere, han pasado 4 años desde entonces y si ven estas fotografías, esta es una fotografía del año 1997, cuando fue descubierto los restos arqueológicos que nos estamos haciendo referencia. Insisto, el elemento material más antiguo que tenemos constancia de que en la ciudad de Valencia existía ya la famosa Huerta de Valencia, y esta fotografía muestra desde hace unos días, tomada hace unos días, cómo está actualmente este hallazgo arqueológico de gran valor. Gran valor de decirles que estos restos arqueológicos fueron tomados como ejemplo para el libro publicado por la Universidad de Valencia y que lleva por título Historia de Valencia, y que recrean, gracias a este descubrimiento, el funcionamiento de un molino hidráulico de aquella época. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presentamos esta moción en la que, como propuesta de acuerdo, queremos que el Ayuntamiento de Valencia lleve a cabo todas las medidas y actuaciones necesarias para cumplir lo anunciado en las determinaciones normativas aprobadas por el anuncio que antes me he referido, de 2008, que tienen que garantizar la conservación y la exhibición pública en condiciones adecuadas de los restos arqueológicos